¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Viento Norte. Viene con política, otra vez, política internacional. Antes de comenzar, recuerden de suscribirse al canal si están interesados en el análisis político en cuestiones internacionales para hacer crecer este canal bien local, bien cordobés, bien argentino, para analizar el mundo, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema, de un proceso que se está dando en la política internacional que no es nuevo, es cíclico y es el retorno del eje de la estrategia internacional estadounidense al área del Pacífico. Hemos estado presenciando en estos últimos años la retirada, por decirlo de alguna manera, de la presencia militar estadounidense o de la reducción de la presencia militar estadounidense de ciertos escenarios del mundo. Hemos visto cómo el financiamiento en la oposición siria fue decreciendo, el número del personal militar en Irak fue reduciéndose y cómo últimamente, hará cuestión de dos meses, la OTAN se terminó retirando definitivamente de Afganistán. ¿Cuál es el nuevo foco, el nuevo eje de la estrategia norteamericana de ahora en adelante? Se está fortaleciendo lo que se llama el área Pacífico, el área del Océano Pacífico, donde Estados Unidos desde hace mucho tiempo proyecta su poder naval, sobre todo, y donde siempre ha cumplido una función, se ha percibido a sí mismo Estados Unidos como una potencia transoceánica de contención a otras potencias provenientes del Asia. Estados Unidos, como pueden ver aquí a mis espaldas, es una potencia bioceánica, ¿no? Tiene costa en el Atlántico y costa en el Pacífico, y así como vimos en videos anteriores, la importancia que tiene la alianza transatlántica y el atlantismo en la política exterior estadounidense, los norteamericanos tienen también como eje de acción el Océano Pacífico y su proyección hacia el mundo asiático, ¿no? ¿Desde cuándo podemos proyectar desde cuándo podemos repasar esta proyección naval de los Estados Unidos con vocación internacional? Cuando Teddy Roosevelt, allá en 1898-99, vence a España en la guerra hispanoamericana, quitándole a los españoles Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas, los norteamericanos van a empezar a poner un pie en la región del Pacífico, sobre todo en las Filipinas y en Guam. Y con su ocupación y su colonización de Alaska, la compra de Alaska a los rusos, van a también proyectar su poder al Pacífico Norte. Después también la ocupación del archipiélago de Hawái, ¿no? Siempre Estados Unidos va a ir navalmente posicionándose en sectores estratégicos que le van a abrir su rango de acción al Océano Pacífico frente a un continente asiático que va a tener también un surgimiento a lo largo del tiempo de potencias militares y de potencias navales, sobre todo, frente a las cuales Estados Unidos va a chocar con violencia, como lo fue el caso del Imperio japonés en el siglo XX, y ahora con cierta fricción militar / comercial como lo es China. Pero el Océano Pacífico vuelve, después de varias décadas, a ser el eje central de la política exterior norteamericana y el tema principal de las gestiones de Donald Trump y también de Joe Biden. Recordemos en el video de Afganistán que dijimos que la presidencia de Donald Trump marcó un antes y un después en la política exterior estadounidense y un fuerte viraje de lo que podríamos llamar el Oriente Medio hacia la región del Pacífico. Hoy en día, el interés nacional estadounidense está cada vez más concentrado en esta región. ¿Por qué? Por el surgimiento, el crecimiento y la proyección internacional que está teniendo nada más y nada menos que la República Popular de China. El hegemón
que viene a jugar entre los grandes después de un crecimiento impresionante desde la década del 90. Estados Unidos es la única potencia después del siglo XIX, donde tuvimos a Inglaterra y a Francia, y en el siglo XVIII y XVII a España y Portugal. Un país que logró proyectar navalmente su poder más allá de lo que los océanos le permiten. Hay un teórico muy famoso de las relaciones internacionales, Mearsheimer, que él explica muy bien lo que es el espacio marítimo oceánico como un limitante para la proyección de poder de las potencias, haciendo difícil que una potencia tenga alcances globales. Bueno, ahí está el eje central y estratégico de la importancia de tener una flota, una marina de guerra. ¿Cuáles son esas potencias que han logrado tener proyección global? Las que pudieron tener una marina de guerra fuerte, sólida y grande. Estados Unidos tuvo un pensador en el campo militar brillante, que fue Mahan, el almirante Mahan, que fue el que planteó la necesidad de que Estados Unidos tuviese una marina, una flota de US Navy, que le diese potestad y el poder de poder proyectar el poder de los norteamericanos en cualquier parte del mundo. La Unión Soviética va a tener su versión, ¿no?, que va a ser el almirante Gorshkov, pero Rusia siempre va a estar condenada a su geografía centrada en el territorio interior del Asia, ¿no? Una potencia sin costas. Pero siempre estuvo en las potencias el tema de en la agenda, el tener una potencia naval, una marina de guerra, que le posibilite proyectar su poder en distintos lugares del globo. Teddy Roosevelt, con la victoria sobre los españoles, creó la famosa Flota Blanca, esta flota estadounidense que recorría el mundo mostrando su poder, y el almirante Mahan va a ser el que va a plasmar la necesidad de que Estados Unidos tenga una marina poderosa, fuerte, que proyecte el poder de los norteamericanos en cualquier punto del globo. En el siglo XX va a aparecer una potencia militar e industrial muy fuerte en el Pacífico, que va a ser el Imperio del Japón. Recuerden que Japón, aquí lo vemos ubicado, es un conjunto de 4 islas centrales, Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. Son un archipiélago que nunca vivió la presencia del colonizador europeo, ¿no? Japón, tanto como Tailandia, por ejemplo, son esos países de Asia que no vivieron el proceso colonizador. Entonces fueron países feudales hasta bien entrado el siglo XIX, en el cual el almirante Perry les obliga a los japoneses, mediante la fuerza, a aceptar los acuerdos de libre comercio estadounidenses. El Imperio del Japón, con el emperador Meiji, va a iniciar un proceso de transformación muy grande hasta convertirse en una potencia industrial de escalas regionales inmensas, ¿no? Japón va a empezar a producir armamentos, va a empezar a producir también su propia flota, la Armada Imperial, y se va a fusionar en este tiempo, en la primera mitad del siglo XX, un Japón donde el tradicionalismo feudal samurái, el culto al emperador, el sintoísmo, se va a fusionar con las nuevas revoluciones industriales en materia técnica y militar que estaba atravesando, por ejemplo, Europa y Estados Unidos. Y se va a crear así un régimen de fuerte vocación expansionista, en donde el emperador va a estar asesorado por una cúpula militar. Este Japón, con vocación imperial, va a comenzar a expandirse territorialmente. Recordemos que en la década de los 30, en el año 37, conquistan la Manchuria, que es este espacio de China, y comienzan a expandir el poderío japonés por toda el área del Pacífico. Invaden las Coreas, comienzan a incursionar en China, y acá comienza a gestarse un imperio militar muy fuerte, muy grande, que va a empezar a friccionarse ¿con qué?
con el otro actor presente en el Océano Pacífico, que son nada más y nada menos que los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos, como vemos el mapa acá, proyectándose hacia el Pacífico, tienen presencia militar en Hawái, en esas islas, en las Filipinas y en Guam. Y por otro lado teníamos un Japón que ya comienza a expandirse también por la región del Asia, de China, de Corea, y va a empezar también a expandirse por todos los archipiélagos del Pacífico que le posibilitan tener acceso a las fuentes de materias primas que le permiten sostener la explosión industrial que estaba viviendo el Japón. El petróleo en las Indias holandesas, el caucho en Papúa y Nueva Guinea, ¿no? Y el expansionismo japonés va a llegar a tal punto en el cual, bueno, en el año 1940-41 va a tener 3 puntos de llegada extremos. Hacia el este va a llegar a tocarse con la presencia militar estadounidense en Hawái. Hacia el sur va a llegar a bombardear incluso a Australia, para que tengamos en cuenta el valor que tiene Australia en la geopolítica del Pacífico. Y hacia Occidente, a través de Indochina y Birmania, podía llegar a proyectarse hacia la India, poniendo en riesgo el Imperio Británico. Entonces, esta expansión que vivió el Japón chocó contra el interés nacional de los estadounidenses, que tenían desde la victoria contra España en el siglo XIX, en el cual los estadounidenses conquistan las Filipinas, conquistan Guam y se consolidan como potencia naval en el Pacífico. Acá van a chocar 2 potencias con vocación naval, de dominio marítimo, y ambas con el deseo de proyectar su poder en todo el Pacífico. El Estados Unidos del almirante Mahan y el presidente Roosevelt va a chocar contra el Japón de Hideki Tojo y de los emperadores, ¿no? El Japón imperial en su cosmovisión, esto recordemos, el sintoísmo japonés es este sincretismo, esta religión que cree fervientemente que el emperador es un ser divino. Y la expansión del Japón es la expansión de esa divinidad. Existe esa concepción, que está bueno que la tengamos en cuenta, porque los chinos tienen otra concepción de lo que es la proyección del poder. Porque están apareciendo muchos analistas diciendo que Estados Unidos hoy está preparándose para contener a los chinos de la misma manera en que contuvieron a los japoneses. Y no, son 2 pueblos distintos, el chino y el japonés, 2 cosmovisiones distintas de lo que son sus países y 2 pensamientos distintos de lo que es el Océano Pacífico para ambos. El Japón expandió su imperio con proyección al Pacífico y buscó dominar las islas estratégicas que le daban acceso a las materias primas para sostener su industria y construir aeródromos y estructuras militares que le posibilitasen defenderlo. China es un país con más vocación, podríamos decirle de alguna manera, territorial. Todo lo que está dentro del Asia, recordemos, Rusia en ese sentido es muy similar, son países que tienen una vocación más ad intra, por decirle de alguna manera, hacia adentro, a pesar de que los chinos han sido un pueblo de grandes navegantes. Ellos tuvieron hace muchos siglos al almirante Zheng He, que tuvo su flota, su propia flota, que proyectó el poder de China alrededor de todo el continente asiático. Sin embargo, esa flota que tuvo China, mucho antes de que Europa tuviese sus flotas, holandesas, españolas, francesas, inglesas, ese primer indicio de una flota china nunca prosperó, mejor dicho, nunca trascendió en la idea de una China navalmente poderosa y con expansión oceánica para proyectar su poder en otro rincón del mundo. China siempre tuvo una manera distinta de concebir el poder y la proyección del poder. No pasó lo mismo con Japón. Chocaron 2 naciones que en cierto sentido se veían a sí mismas como
faros de algo, el emperador como faro de la divinidad y la democracia como faro frente a las otras naciones del mundo, los Estados Unidos, que en su interés geopolítico y su fuerte vocación naval van a terminar chocando. Cuando Japón debe tomar la decisión si proyectarse hacia Australia, hacia la India o hacia el este, va a terminar decidiendo ir hacia el este, bombardear Hawái, el famoso ataque en Pearl Harbor, y la batalla de Midway, con las cuales Estados Unidos entra definitivamente en la Segunda Guerra Mundial, y empieza la guerra entre los dos grandes gigantes del Pacífico. Acá está bueno traer a colación a quien fue, así como el almirante Mahan, un gran estratega de los Estados Unidos, al general Douglas MacArthur, famoso general de la Segunda Guerra Mundial, donde él se puso sobre los hombros, por decirle de alguna manera, la recuperación, primero que nada, de las Filipinas, que habían sido conquistadas por los japoneses y que eran de Estados Unidos, donde ocurrió la famosa marcha de Bataan, un suceso tristísimo y duro. Pero el general Douglas MacArthur y el almirante Nimitz van a comenzar la contraofensiva norteamericana contra el Imperio de Japón. Las dos grandes potencias navales del siglo XX luchando nada más y nada menos que en el Pacífico. El almirante Nimitz va a focalizarse más en las islas de la Micronesia, ¿no? Recuerden que el Pacífico se divide en tres partes, ¿no? La Melanesia, que es la región de Papúa, Nueva Guinea, Indonesia. La Polinesia, que es la región de Hawái y las Islas Marshall y las Islas Midway. Y la Micronesia, que son todas estas islas pequeñitas, ¿no? Micronesia, Melanesia y Polinesia. El general MacArthur, podríamos decir, va a encabezar la reconquista de la Melanesia, junto al mando del ejército estadounidense y de los Marines, o sea, Filipinas, Papúa, Nueva Guinea, y el almirante Nimitz, con los marines, la recuperación de la Micronesia, ¿no? Y la Polinesia. Van a venir las batallas de Tarawa, Saipán, Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa, cuestión que el imperio del Japón se va a ir achicando cada vez más, hasta que vamos a terminar viendo el desenlace en la batalla de Okinawa y en la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, poniéndole fin a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico con la victoria norteamericana. Pero ¿por qué traigo a colación a MacArthur? Porque MacArthur, él ya sabía que si en un futuro Estados Unidos volvía a tener un conflicto con una nación asiática con proyección al Pacífico, y Estados Unidos necesita, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, crear una estructura de seguridad que le permita detener cualquier intento de que una nación asiática vuelva a proyectar su poder hacia el Pacífico de la manera en que lo hizo Japón. Y acá es cuando nace, 1945, la presencia militar estadounidense en las naciones del Lejano Oriente. Corea del Sur, Japón, Filipinas, Taiwán, todas regiones que tienen bases del ejército, de la marina y de la fuerza aérea y de los marines norteamericanos hasta el día de hoy. Hay un fuerte deseo, fíjense, de Estados Unidos de crear una muralla, ahí está, en Alaska, bases militares en Alaska, en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, en Filipinas, y más adelante, en la década del 60, trataron de meterla a Vietnam, que no pudieron. Pero la idea es crear un cordón, una muralla de bases, para evitar que nunca más una potencia asiática vuelva a proyectarse hacia el Pacífico. Esto, por supuesto, va a traer conflictos. ¿Cuál va a ser el primer conflicto? 1950-1953, la Guerra de Corea, ¿no? MacArthur ya sabía que mientras los norteamericanos luchaban contra los japoneses, en China
estaba por desatarse una guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas. Y que el vencedor de esa guerra civil iba a formar una China unida y que esa China en un futuro sí o sí iba a ser poderosa y que iba a haber que contenerla. Entonces MacArthur lo que va a plantear es, mientras luchamos contra el Japón, pensemos cómo vamos a ordenar el Pacífico para que en un futuro, cuando esta China termine la guerra civil entre comunistas y nacionalistas, no pueda proyectarse. El primer conflicto frente a esto fue la guerra de Corea. Corea del Norte, ocupada por los comunistas victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Unión Soviética venció a Alemania en la Segunda Guerra Mundial y los comunistas en China estaban ganando. Entonces los comunistas comienzan a ocupar Corea del Norte, el norte de Corea mejor dicho, e invaden toda Corea para tratar de unificarla bajo el régimen comunista. Estados Unidos va a reaccionar. Estados Unidos estaba ya presente en Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial, así que lo que hicieron fue desembarcar en la bahía de Incheon y en el puerto de Pusan y comenzó la guerra de Corea entre una Corea del Sur apoyada por Estados Unidos y una Corea del Norte apoyada por los chinos. Ese conflicto tuvo una victoria inicial de los norteamericanos, luego contraatacaron los chinos, luego volvieron a contraatacar los norteamericanos y ese conflicto hasta el día de hoy quedó congelado en el paralelo 38, que divide Corea del Norte, comunista con el apoyo de los chinos, Corea del Sur, fue una dictadura en sus inicios, pero hoy una democracia liberal aliada de los Estados Unidos, como vemos en el mapa. Corea del Sur, una pieza más en este juego de bases militares y de aliados que Estados Unidos tiene para contener cualquier nación poderosa del Asia, ¿no? Va a terminar la guerra de Corea, una guerra tristísima, muy triste, unas historias muy duras, realmente una separación de una misma nación. Vean la película Taegukgi, coreana, en español se llama La Hermandad de la Guerra, que muestra muy bien cómo las familias coreanas quedaron, algunos en el ejército de Corea del Norte y algunos en el ejército de Corea del Sur. Historias muy tristes, la de la división de las Coreas. Pero, bueno, Estados Unidos logra crear como un sistema de bases y de aliados para contener cualquier poder militar que surja en el Asia. Año 1949 se va a declarar oficialmente la República Popular de China. Recordemos que en esta guerra civil que había en China la van a ganar los comunistas y Mao va a declarar el nacimiento de la República Popular de China. Va a venir la revolución cultural en la década de los 60 y lo que va a acontecer más adelante es la reforma de Deng Xiaoping en China. Es una serie de reformas económicas que la va a transformar en una potencia de mercado y va a terminar siendo China, con el paso del tiempo, una potencia económica que podríamos decir revisionista. ¿Qué es revisionista? Una potencia revisionista es aquella que pone en jaque la estructura de poder vigente. China va a ser un gigante industrial a partir de las reformas de Deng Xiaoping. Tuvo en la década de los 90 un crecimiento impresionante, sacó de la pobreza a muchísima gente en una serie de políticas muy fuertes, pero al transformarse en un gigante industrial muy grande, China va a necesitar dos cosas: materia prima, petróleo. ¿Y eso de dónde se consigue? Se consigue de acá, del Golfo Pérsico, donde está la cuenca petrolera más grande del mundo. Ahí está Irak, ahí está Irán, Arabia Saudita, el famoso Oriente Medio. Entonces China, ¿qué es lo que va a buscar hacer? Conectar ese gigante industrial que es hoy en día con la fuente de energía que es el petróleo del Golfo Pérsico. ¿Y cómo lo va a hacer?
a través de dos canales. La navegación, a través del mar de China Meridional, dando la vuelta por el estrecho de Malaca y conectándose con el Golfo Pérsico, o el camino terrestre, que es el que vimos en el video de Afganistán, a través de Pakistán, por la vía del ferrocarril. Ese es el interés de China con Afganistán, ¿no? Entonces China, fíjense, va a tener un fuerte interés dentro de la dinámica asiática para sostener su aparato productivo. Y para eso va a comenzar una serie de... va a lanzarse de lleno a la carrera militar. China lo que va a hacer, y fue famoso en estos últimos años, va a empezar a construir islas artificiales en el mar de China Meridional. Va a construir islas para transformarlas en bases militares y asegurar esa ruta que comunica las industrias chinas con el petróleo del Golfo Pérsico. Ahora bien, para proteger eso, China necesita una marina, una flota de guerra fuerte. Entonces China va a empezar a producir sus propios portaaviones, va a fabricar el Liaoning, por ejemplo, y este despertar militar de China es este despertar económico, acompañado de un despertar militar, es lo que le va a empezar a preocupar a los norteamericanos, y es lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Por qué Estados Unidos, desde Donald Trump, deja de focalizarse mucho en Oriente Medio y pasa a focalizarse más en el espacio del Asia-Pacífico, donde está surgiendo con fuerza China, ¿no? China no es Japón. China tiene otra cosmovisión. China, históricamente, a lo largo de los siglos, y como dice Henry Kissinger en su libro, se pensó a sí misma como un reino celeste, así se llaman ellos, el reino celeste, un reino divino, rodeado de estados o de países que le pagan impuestos. Así se pensó siempre China. China no se pensó como Japón, que se pensó como un imperio en expansión, sino que China se piensa a sí mismo como un gigante al cual todos los vecinos le pagan tributo. Hoy en día esa visión del reino celeste, de las ideas chinas, está más representado en el país del Partido Comunista, ¿no? Y ahí se entiende por qué China tiene políticas de inversión tan fuertes en sus países vecinos. En Vietnam, en Laos, en Camboya, en todas las naciones de alrededor, y le molesta, por supuesto, la presencia militar norteamericana en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, que China reclama como propia. Recordemos que cuando los comunistas vencen a los nacionalistas en la guerra civil china, los nacionalistas se refugian en Taiwán y fundan su propia China, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, si vos querés entablar relaciones con China, un requisito es no reconocer al gobierno de Taiwán, porque China considera a Taiwán como China toda. Estados Unidos se va a empezar a preocupar mucho por este renacer militar de China, pero fíjense, es un renacer militar que tiene proyección naval, sin la menor duda, pero no es la proyección naval del Japón, porque es esta cosmovisión. Lo que está buscando China con su proyección naval es vigilar su ruta marítima que conecta al país con el Golfo Pérsico. Y por supuesto también se están focalizando más en la estrategia terrestre de conectarse con el Oriente Medio y con las tierras raras de Asia Central a través de los ferrocarriles de Pakistán y toda esa región. Últimamente salió en las noticias la creación de una alianza militar llamada AUKUS, A-U-K-U-S, Australia, United Kingdom, United States. AUKUS, Australia, Reino Unido, Estados Unidos. Es una alianza entre los tres países, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia,
una alianza militar de cooperación militar con el objetivo de fortalecer esta estructura naval de contención a China en el escenario del siglo XXI. ¿Cuál era la estrategia de los norteamericanos para contener a los chinos antes de la llegada de Donald Trump? El Trans-Pacific Partnership Program, el TPP, el gran tratado de libre comercio entre Estados Unidos y todas las naciones del Océano Pacífico, que eso le iba a posibilitar a las empresas norteamericanas ubicarse con total libertad en cualquiera de los países firmantes de Asia. Cuando Donald Trump asume y le da la espalda al TPP, lo cancela, Estados Unidos retira esa presencia comercial del Pacífico y todos esos países comienzan a comerciar unilateralmente con China. Entonces, a nivel comercial, Estados Unidos no la ha podido contener y le está apostando a la contención militar. Habría que ver si la forma en que están conteniendo a China no está muy sesgada por la experiencia, para empezar, por la vocación transoceánica que siempre ha tenido Estados Unidos y con cierto recuerdo o sesgo de lo que fue la visión expansionista del Japón, que no es como la China. China tiene una forma de concebir su crecimiento militar con un fin específico: conectar y proteger las rutas logísticas que conectan China con las fuentes de recursos naturales que le posibilitan mantener funcionando su gigantesca industria, sobre todo petróleo. Y no concibe, como el Japón lo hacía, la expansión oceánica como reflejo de una expansión divina, ¿no?, de un emperador y la adquisición de nuevos territorios para sostener su industria. No, China tiene una cosmovisión, una forma de ver su alrededor, el mundo, totalmente diferente. ¿Cómo será que China rara vez intervino en países vecinos? Rara vez intervino militarmente en países vecinos. Ocupó el Tíbet en su momento e intervino en Vietnam en el año 79, pero no intervino en Vietnam para conquistarlo, sino porque Vietnam había invadido Camboya, el régimen del Khmer Rojo, porque Camboya estaba haciendo cosas dentro de la frontera vietnamita, y China ataca a Vietnam para que Vietnam se retire de Camboya. Una vez que Vietnam se retira de Camboya, China vuelve a su territorio. No es que China tiene una expansión como podríamos pensar la rusa o la norteamericana, es distinta. Por eso hay que estar atentos a qué va a hacer China con Afganistán. No es probable que invada, tiene otra forma de actuar, ¿no? Y fíjense, la intervención en la guerra de Corea fue similar, fue una intervención. China intervino cuando Estados Unidos se lanzó a apoyar a Corea del Sur. Intervino para nivelar la balanza y después soltó. ¿Comprendemos? Entonces, y ahora está la carrera naval. China, si no me equivoco, tiene 3 o 4 portaaviones, 2 en construcción, el Liaoning. Estados Unidos tiene 14, sigue siendo la potencia naval indiscutida, nucleares y convencionales. Estados Unidos es hoy la potencia en términos militares más grande del mundo y de la historia. Y sigue siendo la única, tal vez con Gran Bretaña y Francia en cierto nivel, no tanto. Pero Estados Unidos es la única potencia con la posibilidad de proyectar su poder en cualquier punto del mundo. Que eso es algo que te lo da el poder naval, ¿no? Recordemos que un estado llega hasta donde llega el barco. Donde ya no puede seguir avanzando el barco, llega el soldado. Y a donde no puede llegar más el soldado, llega el avión, ¿no? Marina, Ejército, Fuerza Aérea. El que tiene estos 3 brazos fuertes puede proyectarse en cualquier punto del mundo, ¿no? China está teniendo un desarrollo naval muy fuerte, pero hay que ver si realmente está teniendo en su agenda una expansión pacífica sobre el Pacífico, como los Estados Unidos pueden llegar a estarlo pensando.
Estados Unidos ya está tejiendo su sistema de alianzas con Australia. Los australianos participaron en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue un conflicto también similar al de Corea, nada más que el de Corea quedó fijo, el de Vietnam no. Vietnam del Norte ganó, conquistó Vietnam del Sur y todo Vietnam es comunista. Pero fue un esfuerzo de Estados Unidos de tratar de tener una base o un aliado pro-norteamericano abajo de China. Como no pudo, sigue presente en las Filipinas. Pero Vietnam no pudo. Y este es el mar de China Meridional que los chinos quieren controlar para poder conectarse con el Golfo Pérsico. Fíjense el valor geopolítico de Vietnam y para entender por qué también Estados Unidos interviene en Vietnam en la década del 60 y del 70. ¿Y por qué no quería irse de Vietnam? Por la misma razón por la que no quería irse de Afganistán. Porque si uno se va, a ese vacío lo llena alguien. Cuando Estados Unidos se va de Vietnam, los comunistas conquistan todo el país y queda toda el Asia, ¿no?, en manos de gobiernos pro-chinos o pro-comunistas. Sin embargo, Estados Unidos conserva su presencia. Japón, Corea del Sur, Alaska, Hawái, Filipinas, Australia, ¿no? Los australianos participaron en la guerra contra el Japón. Los famosos Chindits del general Wingate, que lucharon en Birmania junto a los británicos para expulsar a los japoneses, ¿no? Y en la guerra de Vietnam también los australianos participaron en la lucha junto a los norteamericanos. Cuando ustedes vean fotos de Vietnam y vean soldados que tienen fusiles M16, son norteamericanos. Si tienen fusiles FAL, como los que usamos acá los argentinos, son australianos, ¿no? Pero bueno, para que vean el peso específico que tiene esta masa terrestre llamada Australia en la dinámica del Pacífico y como aliado para contener a los asiáticos por parte de Estados Unidos, ¿no? Eso ha sido todo. Espero haber sido claro. Esa es más o menos la dinámica que hoy hay dando vuelta en el Océano Pacífico. Hay que prestarle mucha atención a lo que pasa en Corea del Norte, a lo que pasa en Corea del Sur, a lo que pasa en Australia, en Vietnam, en Japón, a lo que pasa en China, a lo que pasa en la India. La India es el puñal en la espalda china. Winston Churchill, cuando hablaba de Rusia, decía: Rusia es un oso y los osos son fuertes, pero tienen blanda la panza. A las potencias siempre hay que mirarles el sur, ¿no? Al sur de China está la India, una potencia nuclear, que es un dolor de cabeza para los chinos. Y bueno, prestarle atención también a lo que China puede llegar a estar haciendo en Pakistán y en Afganistán. Pero ahora más que nada el eje de la preocupación de los norteamericanos post-Trump, en esta retirada del Oriente Medio, entre comillas, 1000 comillas, Estados Unidos vuelve a focalizarse en el eje del Pacífico, como lo hizo Nixon en Vietnam, como lo hizo Truman en la guerra de Corea, como lo hizo MacArthur en la guerra contra el Japón, como lo hizo Teddy Roosevelt en la guerra contra España para tomar las Filipinas, como hizo el almirante Mayhem al pensar la flota transoceánica. Y por otro lado, China, ¿no? Este país que nace, que empuja y que está este antecedente del expansionismo japonés en la forma de pensar la seguridad y la defensa que tienen los norteamericanos. Esto ha sido todo, espero que haya sido claro, les agradezco mucho que se hayan sumado. De vuelta, suscríbanse al canal, vamos a seguir analizando la política internacional y lo que está aconteciendo en el mundo y siempre haciendo lo mismo, repasando la historia y la geografía para entender el presente. Suscríbanse a Viento Norte, viene con política, muchísimas gracias.